Buenas tardes para todos. Hoy vamos a tener nuevamente una clase para seguir explicando algunos fenómenos vinculados con nuestra salvación. Estamos estudiando justamente la doctrina de la salvación. Ya hemos visto la conversión en la primera clase y los aspectos que involucran esa conversión que todos los cristianos hemos atravesado, que hemos experimentado. Sabemos que esa conversión involucra la gracia, la gracia de Dios, la fe que tuvimos que tener para salvación, que es una fe con arrepentimiento. Y ya hemos visto que de esa conversión deriva en la justificación del hombre, que es algo de justificar, es declarar justo, y es algo que tiene que ver con algo exterior de la persona. Algo es una por eso es declaración. Algo que la persona es vista como, considerada como justa. No es algo que tenga que ver con el aspecto interior de la persona, como sí lo tiene que ver el tema que vamos a ver hoy, que es el de la regeneración. Antes de entrar a desarrollar este tema, quería aclarar algunos puntos que van a ir surgiendo, porque a veces damos por sentadas algunas cosas, nos pasa a todos, y está bueno sentarnos también a pensar de qué estamos hablando cuando decimos, por ejemplo, doctrina. Yo decía que estamos estudiando la doctrina de la salvación y dentro de eso a su vez ahí está la doctrina de la conversión, de la justificación, y hoy toca la regeneración. ¿Y de qué hablamos cuando decimos doctrina? Que es una palabra que se usa mucho, sobre todo en los centros educativos. Bien, una primera definición así, para empezar, una definición común y corriente que la hallamos en el diccionario. Una doctrina es un conjunto de ideas, de enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico, político, etc. Por lo general, desde la visión del mundo secular, cada vez que hablan de lo religioso, ahí estamos metidos nosotros, también los evangélicos. Más allá que uno defienda que nuestra fe no es religiosa, que es cierto, porque para llegar a Dios no tenemos que hacer absolutamente nada, salvo tener fe. La religión implica justamente una serie de pasos, rituales, ceremonias para poder llegar a tener comunión con Dios. La Biblia nos enseña un camino mucho más directo, que es a través de Jesucristo y nuestra fe justamente en Cristo. Pero bueno, cada vez que el mundo secular habla de la religión y los religiosos, también están hablando de nosotros, nos guste o no. Y bien, decíamos entonces conjunto de ideas, de enseñanzas, y vamos a ver qué dicen los estudiosos de la Biblia. Aquí en este diccionario de Vine nos dice que doctrina está relacionada con doctor. Ya así empieza. Cuando hablamos de que alguien es doctor en algo, también estamos implícitamente hablando de que tiene conocimiento de alguna doctrina, porque son conceptos que están vinculados. Denota enseñanza, denota aquello que se enseña o el acto de enseñar, de dar instrucción. Así que vemos que tiene que ver con la enseñanza, tiene que ver con la instrucción. Vamos a quedarnos con esa idea. Así que bueno, concretamente en la clase de hoy vamos a hablar de la doctrina de la regeneración, que es justamente hablar de las enseñanzas que se han establecido respecto de la regeneración. Y nuestro punto de partida por lo general siempre son los escritos de Pablo, que utiliza estos términos, justificación, regeneración, conversión. No es el único, pero es el que más hace hincapié, y muchas veces cuando hablamos de algunas doctrinas por el estilo, sí es el único que las llama por su nombre. Regeneración es una palabra del griego palingenesia, que significa
engendrado de nuevo. Palín es nuevo y génesis, nacimiento, ¿no? Este es un concepto que estamos familiarizados con eso, al decir que los cristianos hemos nacido de nuevo. Es lo mismo que decir que los cristianos hemos sido regenerados. Esta doctrina está ampliamente desarrollada también en los escritos de Juan, especialmente en el Evangelio de Juan. Es una experiencia interior de la persona, como dijimos al principio, a diferencia de la justificación, que es algo exterior por ser una declaración de Dios, y que también se deriva, igual que esta, de la conversión de la persona. Nuestra alma, muerta en delitos y pecados, necesita una vida nueva, y la cual va a ser impartida mediante el acto divino de la regeneración. Y eso le permite al creyente una vida nueva y elevada en unión con Cristo. Que unión con Cristo también es una doctrina, o sea, un conjunto de enseñanzas que vamos a ver pronto. 4 hechos espirituales vinculados con este tema de la regeneración. Primero, el hombre está muerto espiritualmente en delitos y pecados, nacemos muertos. Espiritualmente nacemos muertos, es una verdad fuerte que ya conocemos y ya hablamos recientemente. Segundo lugar, no es hijo de Dios, es criatura. Para ser hijo de Dios falta algo más, no solamente viniendo al mundo. Tercer lugar, es ciego en cuanto a las cosas espirituales. Basta recordar cómo éramos nosotros antes de conocer a Cristo. Si no tuvimos la bendición de nacer en una familia cristiana, donde se predicaba la Biblia y donde se enseñaban las verdades de Dios desde que nacemos, y a veces aún así. No necesariamente nacer en un hogar cristiano te vuelve cristiano. Uno abre sus sentidos espirituales en algún momento de la vida, no importa cómo haya sido nuestra crianza. Pero no es algo que ya viene con nosotros de nacimiento, es algo que uno lo desarrolla en algún momento de su vida. Y en cuarto lugar, por sí mismos somos totalmente incapaces de cambiar nuestra condición espiritual, ya que no podemos nacer de nuevo y cambiar nuestra naturaleza. Esto significa que precisamos algo exterior y más poderoso que nosotros, porque por nosotros mismos no podemos regenerarnos, no podemos pasar de muerte a vida, no podemos volver a nacer en un sentido espiritual. Precisamos que algo externo a nosotros obre en nosotros. Bien, naturaleza de la regeneración. Acá vamos a ver por lo menos 5 puntos. La regeneración implica un nacimiento. Vamos a ir a 1 de Juan 5:1, que dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Tiene que ver con ese engendrar que Dios ha hecho en nosotros. El creyente ha sido engendrado de Dios. Recordemos a Juan 3:8, que dice el viento. El viento es una palabra griega que significa pneuma, que espíritu y viento comparten la misma palabra griega, o sea, pneuma significa tanto viento como espíritu, y eso es algo muy interesante, porque de alguna forma esa etimología nos revela algo también del espíritu, al compararlo con el viento. El viento, decíamos en Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y esto es algo que realmente es muy profundo. Y el año pasado me acuerdo que el único deber o tarea que se mandó tenía que ver con reflexionar sobre este pasaje. Y nos está hablando de algo que está vinculado con ese nacimiento del Espíritu. Tiene que ver con un nuevo nacimiento, con una obra sobrenatural que se efectúa más allá de nuestras capacidades humanas, más allá de nuestro conocimiento.
Y al hablar de, como dice el pasaje, de oyes su sonido, el sonido que hace el viento es la característica que nos señala que está allí. El escucharlo, el ver los efectos, es como decir que conocemos el nuevo nacimiento por los resultados que genera. Porque la conversión, así como la justificación y ahora la regeneración, por ser fenómenos espirituales, son fenómenos invisibles a la vista, como el viento. Sin embargo, lo que sí son visibles son los resultados, los efectos que tiene ese fenómeno invisible, las consecuencias que genera. Y cuando hablamos de los frutos del cristiano, ahí hay mucho para analizar. En los demás, pero sobre todo en nosotros mismos. Analicemos nuestros frutos y analizaremos también nuestra condición espiritual. La conversión no se trata de una experiencia sensorial extraordinaria. Algunos nos han vendido en algún momento y siguen vendiendo que la fe y la conversión cristiana es algo como, eso implica un éxtasis o implica una cuestión sensorial y de una experiencia que involucra mucho de las emociones. No he visto, salvo algunas conversiones particulares, no se ha visto ese tipo de conversión en la Biblia. Al contrario, muchas veces las conversiones han sido en cárceles o en circunstancias muy complejas. Pero bueno, es algo que también está muy instalado en la mentalidad de muchas personas, que la conversión cristiana tiene que ser algo que involucre sentimientos o pasiones o una experiencia sensorial muy fuerte, y no tiene por qué ser así. Cuando el Espíritu obra en nosotros, es como el viento, que no sabemos ni de dónde viene ni hacia dónde va. En Juan 3:7 leemos que dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ese nacer de nuevo, la traducción literal de ese pasaje es nacer de arriba. Y a los regenerados, a los vueltos a engendrar, como somos todos nosotros, en la Biblia se hace referencia como niños. Aquel que se convierte a Cristo pasa a ser un niño espiritual, porque vuelve a la vida, vuelve a nacer, siempre espiritualmente hablando, no físicamente, claro está. Decíamos que la regeneración es un nacimiento y la regeneración también es una creación. Vamos a 2 de Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura es, nueva creación es, nos dice Corintios. Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hemos sido creados en Cristo para un cometido, que son las buenas obras. O sea, sabemos que las buenas obras ni ninguna actividad del hombre nos salva. Primeramente somos creados por Dios, creados espiritualmente. Esa nueva naturaleza Dios la crea en nosotros para cumplir justamente con esos cometidos. Gálatas 6:15 dice que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, palabra complicada, la leo de vuelta. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, última vez. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ahora sí, nueva creación, nos dice Gálatas. Seguimos reforzando esta idea de que somos nuevas criaturas, hechura de Dios. Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y finalmente Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ya de por sí
la humanidad es una creación literal de Dios. Literalmente hablando, hemos sido una creación divina. Lo creó al comienzo, sopló en su nariz aliento de vida, ¿no? Y qué interesante este soplar aliento de vida con lo que decíamos del espíritu, que es como el viento. Y luego de la caída lamentable de nuestros padres originarios, Dios recrea de alguna manera esto que hizo con Adán. Dios recrea espiritualmente para nosotros de alguna manera, soplando en nosotros ese aliento de vida, que es justamente la obra del Espíritu Santo en nosotros. El resultado práctico de todo esto es un cambio radical en la naturaleza, el carácter, los deseos y los propósitos de una persona. ¿No? El que es cristiano y se convierte no vuelve a ser la misma persona. A veces el que está en esto, o sea, el que lo está viviendo, muchas veces no se da cuenta. Pero los demás sí, muchas veces son los demás los que se dan cuenta primero de todos los cambios que se han ido generando en nuestra vida. Decíamos que la regeneración es un nacimiento, la regeneración es una creación y en tercer lugar es una limpieza. Dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿No? El lavamiento de la regeneración. La regeneración implica justamente un proceso de limpieza. Dios nos salvó por un baño, literalmente lavamiento en este caso significa baño, el baño de la regeneración. Dice Hechos 22:16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. El alma espiritualmente ha sido completamente bañada, completamente limpiada de las inmundicias de la vieja vida, y todo esto nosotros lo hemos representado con el bautismo. A nosotros al bautizarnos, al hacer público, o sea, al estar exteriorizando el ritual del bautismo, la ordenanza del bautismo, estamos reflejando ese fenómeno interior que ocurrió en nuestra vida, ese lavamiento, esa limpieza de nuestra alma. En cuarto lugar, decíamos un nacimiento, es una creación, la regeneración también es una limpieza y es una renovación. El mismo versículo que recién vimos en Tito 3:5 nos decía, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿No? Y qué agradable que es cuando uno renueva algo, cuando uno pone algo que ya venía gastado en desuso y uno lo cambia por otra cosa nueva y mejorada. Qué agradable que es cuando eso pasa. Colosenses 3:10, y revestido del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esto también nos habla de una dinámica, de algo que no es solamente de una vez y para siempre, porque la regeneración sí es una vez y para siempre, pero también implica algo constante. Fuimos regenerados, o sea, la persona no está siendo regenerada todo el tiempo, pero sí de alguna forma nos vamos renovando permanentemente. Y esto se vincula mucho con a lo que vamos a ver más adelante, que es el fenómeno de la santificación. Porque todos estos fenómenos vinculados a la conversión, como son la justificación, la regeneración y los otros que vamos a ir viendo, están todos vinculados entre sí, están todos relacionados. Y a veces algunos aspectos como esta renovación también coinciden con algún otro, como en este caso la santificación, como algún otro aspecto o doctrina vinculada con la conversión. ¿Dónde me quedé? Romanos 12:2
nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Efesios 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Salmos 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Son todos clamores, son todos peticiones, indicios de que el espíritu del hombre de por sí necesita un cambio, necesita una renovación. ¿Y qué es lo que justamente nos viene a dar ese fenómeno de la regeneración? Y finalmente implica una resurrección, porque así como Dios proporcionó vida al barro y a la arcilla para que tuvieran conciencia del mundo físico, como hizo con nuestros padres primitivos, así también proporciona vida al alma muerta en pecados y la hace consciente, de las realidades del mundo espiritual. A ver qué es esto. Vamos a leer los versículos a ver si nos aclara un poco qué es lo que nos quiso decir aquí estos apuntes. Romanos 6, 4 y 5 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Interesante, a ver, avancemos un poco más. Efesios 2, 5, 6. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y dice Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esto último es una importante exhortación. Buscar las cosas de arriba. ¿De qué estamos hablando cuando decimos buscar las cosas de arriba? Y bueno, no estar preocupado por las cuestiones del día a día, las cuestiones mundanas, las cuestiones de sin trascendencia, en la sociedad consumista en la que vivimos, tratar de un poco de contrarrestar esa corriente que nos lleva el mundo y nos arrastra. Han sido pasajes con mucha profundidad espiritual y nosotros lo vamos a ver más claramente cuando hablemos de unión con Cristo, que también vamos a estudiar la doctrina de qué es unión con Cristo, que también forma parte de las consecuencias que se derivan de nuestra conversión. Pero bueno, ya la idea de resurrección ya nos dice que había algo en nosotros que muere y que vuelve a la vida, pero transformado. Lo que éramos, nuestra naturaleza, ya no es igual que antes. Y la regeneración, que supone un nacimiento, o sea, un nuevo nacimiento, que es una creación de Dios, que supone una limpieza también de nuestra alma, de nuestros pecados, y una renovación constante que hacemos permanentemente a lo largo de nuestra vida, pero también implicó una resurrección, también implicó una muerte de nuestra antigua naturaleza y una nueva vida. Por eso decimos que que resucitamos con Cristo. Nos quedamos con esa idea. Después la vamos a profundizar un poco más cuando demos unión con Cristo. Perfecto. Y bueno, una cita que tenemos por aquí de Wesley nos dice que la regeneración es ese gran cambio que Dios opera en el alma cuando le comunica vida, cuando la hace resucitar de la muerte en el pecado a una vida de justicia. ¿Qué es lo que pasó en la vida de todos nosotros que creemos en Jesucristo?
Y bueno, para terminar y para darle un marco dentro de los pasajes bíblicos que tenemos, hay uno que es bien ilustrativo de este tema de la regeneración, que es la entrevista de Jesús con Nicodemo, que encontramos en Juan 3, del 1 al 21. Remito a su lectura. Nosotros el versículo 8, aquel que decía que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ese versículo forma parte de esa entrevista. Y como decía, remito a su lectura, es un pasaje bien interesante. Pero bueno, vamos a comentar algunos de los primeros versículos y la dejamos por acá. Dice Juan 3, 1 y 2, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Bien, esta escena transcurre en la noche, en la soledad. Nicodemo era una autoridad judía y por lo tanto, y sabiendo la fama que tenía Jesús de ser una persona que para ellos venía como a alterar el orden establecido, venía como a revolucionar muchas cosas y eso les tocaba el bolsillo, les tocaba el control que ellos tenían sobre la población. Cristo atentaba contra todo eso, atentaba contra la autoridad de estos rabinos. Entonces por eso no se arriesgó a encontrarse con Jesús en el día, delante de todo el mundo, sino que eligió un horario y un lugar para hacerlo en soledad. Y en estas primeras palabras de Nicodemo, cuando decía, sabemos que has venido de Dios como maestro, vemos esa sed espiritual que él tenía y esa idea de que él necesitaba un maestro más que un salvador. Jesús le responde en el versículo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Que esto es lo que ya vimos recién, que es la regeneración. Y esta declaración abrupta de Jesús no es un cambio de asunto. Pareciera que el Nicodemo le está diciendo algo y Jesús le está respondiendo otra cosa que no tiene nada que ver. Y ocurre que muchas veces Dios le responde al corazón de la persona más que a los dichos de esa persona. Entonces, esa entrevista, Dios va a estar hablando al corazón de Nicodemo. Y en el versículo 4 nos da para pensar que justamente Nicodemo anhelaba pertenecer a ese reino de Dios. Dice el versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le responde en el 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y con esto vemos que el reino de Dios era algo totalmente distinto a lo que pensaba Nicodemo. La mentalidad del judío era así. Él va a tener que entender que no pasaba por el hecho de pertenecer a una organización, sino que implicaba un cambio completo y radical de toda la naturaleza del hombre. Porque nuestra naturaleza humana, deformada por el pecado, como herencia de la caída de Adán, y eso se va a reflejar en nuestra vida, en nuestras relaciones, pero nosotros, para vivir una vida que agrade a Dios, la naturaleza, nuestra naturaleza, debe experimentar ese cambio radical, debe experimentar ese segundo nacimiento. Eso es algo que Nicodemo lo va a tener que entender
Y es raro que él no lo supiera ya, o por lo menos no quede en evidencia en esta entrevista. Ellos tenían una revelación en Ezequiel. La voy a buscar, voy a hacer un pequeño alto para buscarlo en la Biblia. Aquí está, porque justo estaba usando una Biblia que es la Thompson, y en esta, como es nueva, no la tengo marcada, así que recurrí a mi vieja Biblia de siempre, que aquí sí lo tengo marcado en varios colores, todo subrayado. Decíamos que Nicodemo, que se muestra en apariencia, bueno, como muy carnal, muy pensando que la salvación es pertenecer a un grupo y yo soy judío, entonces ya soy salvo porque soy judío, porque pertenezco a esta organización, porque pertenezco a esta familia. Y Dios le está cambiando, tirando abajo toda esa estructura de pensamiento que tenía Nicodemo. Y decíamos que es raro que alguien tan erudito y tan sabio y tan estudioso de la palabra de Dios se haya olvidado de lo que le dijo Ezequiel en este pasaje. Estamos en Ezequiel 36, 24 al 27. Y ya Dios les había revelado esto: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, hablando por supuesto de los judíos. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y vaya si lo hizo. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Repito, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y Nicodemo conocía este pasaje. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, clarísimo lo dice acá el Señor, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pues bien, Nicodemo habrá tenido que redescubrir todo ese pasaje, y quizás de esa entrevista con Jesús no pudo desentrañar todas las enseñanzas en ese momento, pero bueno, a veces Dios nos está hablando a través de su palabra y de primera mano no lo entendemos, y tenemos que volver una y otra vez a las verdades bíblicas, a la palabra de Dios, para que eso vaya cristalizando en conocimiento. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este preciso momento al estudiar la palabra? Y es lo que debemos hacer continuamente. Bien, hasta aquí llegó el tema de la regeneración, y bueno, Dios mediante, el próximo encuentro va a ser del tema de la adopción. Bueno, una pequeña oración de despedida y cerramos por hoy. Amado Señor, te damos gracias, Dios, por poder seguir escudriñando en tu palabra, estudiando, Señor, las Escrituras. Y te pedimos que tú nos sigas dando de tu sabiduría para entender, Señor, correctamente lo que nos has revelado. Te damos gracias, Señor, por nuestra conversión, por esa regeneración, Señor, que tú has hecho, esa limpieza, Señor, ese nuevo nacimiento y esa resurrección, Señor, espiritual. Gracias porque has salvado nuestra alma y algún día podremos contemplarte cara a cara. Te pedimos que nos sigas cuidando, Señor, en estos tiempos de incertidumbre mundial, por la situación de pandemia en la que estamos, que nos sigas resguardando, Señor, y que podamos aprovechar el tiempo para crecer espiritualmente y para estudiar la Biblia. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.